Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Hoy es martes 14 de febrero de 2023. Son las 10:10 de la mañana y vamos a dar por iniciada nuestra sesión de la semana 5 con el tema citas y referencias. Ante todo, pues muchas felicidades a todos, que pasen un muy bonito día en compañía de sus seres queridos y de sus amistades. Y pues comenzamos entonces nosotros con nuestra actividad de este día. El El objetivo de esta sesión es que al finalizar la misma, los estudiantes conozcan y apliquen las normas de creación de referencias y citas. Así que, pues vamos a comenzar con las referencias. Al igual que la semana pasada con los estándares, tenemos, gracias Nancy. Al igual que la semana pasada con los estándares, tenemos un documento de Word que nos va a servir como guía para la construcción de citas y referencias. Está compartido ya en el módulo del grupo los documentos. Como siempre, les recuerdo que nos habían comentado que hay compañeros que no están o no pueden acceder al grupo de, este, eh, de Moodle, del módulo. Por lo tanto, si me hacen favor de enviarme un correo electrónico, con mucho gusto les mando los contenidos que hemos estado revisando para que los puedan revisar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con el archivo de Word que se llama Semana 5 Referencias y Citas. Es este archivo. Bueno, primero, pues tenemos que hacer unas aclaraciones que son muy pertinentes. Es Una referencia consiste en la identificación del material usado para la redacción, ejemplificación o explicación de los temas que involucran la investigación y son utilizados para validar el trabajo del autor. Nosotros citamos a otros autores porque coinciden con lo que nosotros encontramos en nuestra investigación, coinciden con lo que nosotros pensamos que sucedería si se investiga un tema, o presentan una idea que no va acorde con nuestra forma de pensar en torno a un problema en particular o en torno a nuestros resultados. Entonces se utilizan justamente como una forma de validar las razones de el por qué se realizó la investigación, pero también como una forma de poder identificar que otras personas han encontrado lo mismo que nosotros. La referencia permite acreditar de manera correcta a los autores y es tanto una obligación metodológica como ética. Aquí ya hemos hablado un poquito en torno a la ética y al plagio. En realidad no es difícil citar ni referenciar, ni está mal que hagamos citas o referencias. Hay movimientos en el mundo académico que señalan que cada vez nuestras citas deben de ser menos y nuestro material auténtico debe de ser más. Y habemos muchos otros que pensamos que eso no solamente es difícil, sino es poco apropiado. La ciencia se va construyendo como una tarea conjunta, es decir, todos los que aportan conocimiento van sumando, no necesariamente van creando conocimiento nuevo. Entonces, yo pienso que las citas siempre citas y referencias siempre deben de existir en un trabajo académico. Bueno, no nos detenemos más en temas relacionados con ética porque ya los hemos trabajado en alguna sesión. Vamos a ver cuáles son las referencias más comunes en investigaciones y trabajos académicos. Eh, Primero, libros y capítulos de libros. Y hay dos tipos diferentes de referencias, que es el libro con y sin DOI. El DOI es un link que identifica plenamente un trabajo escrito, ya sea de un libro o de un artículo de revista. Se le conoce como Digital Object Identifier y nos permite encontrar en la red el documento específico del que estamos tratando, pero tiene la característica, esta página, este sitio en el que se localiza, en el que está depositado el documento, que aparte también contiene cifrados los campos de la referencia, lo cual para los manejadores de referencias, los manejadores bibliográficos, vuelve muy fácil el trabajo de obtener los datos de identificación de la lectura, del capítulo, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez más revistas y cada vez más libros son publicados de forma digitalmente con DOI, lo cual contribuye mucho a facilitar
la forma en cómo se citan y referencian trabajos. También existen capítulos de libros editados. En el APA se le conoce como libro editado a un libro en el que hay editores o compiladores, es decir, personas que se encargaron del proyecto de desarrollar un libro y que invitaron a diferentes autores a escribir los capítulos de dicho libro. A eso se le conoce como un capítulo de libro editado. Entonces, la forma en cómo se hace la referencia también es muy particular para señalar que es un capítulo editado dentro de un libro que tiene como compiladores o editores a otros autores. En cuanto a artículos científicos, artículos académicos, podemos encontrar los artículos de revista científica, que son los que más utilizamos nosotros, y puede ser también incluso que artículos de periódico. También en cuanto a tesis, identificamos que también se pueden hacer referencias para tesis de pregrado y tesis de posgrado. En cuanto a reportes o informes, tenemos reportes gubernamentales o conferencias. En cuanto a materiales audiovisuales, se pueden referenciar películas, series, videos de YouTube, TED Talks. Todo eso se puede referenciar, que son materiales muy útiles, sobre todo que se utilizan en el mundo de la enseñanza y son útiles para compartir información con los estudiantes, pues también se puede hacer la cita o la referencia. También en términos de audio, se pueden citar o referenciar álbumes, canciones, entrevistas, podcasts, y los podemos tener como referencia. Actualmente las entrevistas en video, los podcasts, son muy útiles para la enseñanza. Muchas personas que trabajamos o hacemos cursos en línea, utilizamos diversos tipos de recursos, desde las entrevistas. La siguiente semana, por ejemplo, vamos a tener una entrevista con una editora de revista para que nos platique cómo es, en su opinión, desde su experiencia, el proceso de publicación de artículos, tanto como el que envía el artículo, como el que edita la revista, como el que revisa un artículo. También se pueden citar o referenciar presentaciones de PowerPoint o notas de clase. En cuanto a las redes sociales, cada vez más útil, cada vez más común que se distribuye información a partir de redes sociales. Se pueden referenciar tweets, estados de Facebook, páginas. Si me gustaría saber de parte de ustedes si se les ocurre algún otro material el cual tengan duda acerca de cómo se cita, cómo se hace la referencia para que yo lo anote, y en el grupo, en el Moodle, les comparto la forma, la clave en cómo se puede hacer la referencia. Ya sea que se acuerden ahorita o nos digan más adelante o a través de el chat que tenemos en WhatsApp, me pongan, ¿y cómo se hace la referencia, no sé, para un instrumento psicológico? ¿O cómo se hace la referencia para un panfleto, por ejemplo? Entonces, si tienen alguna pregunta, duda acerca de cómo se hace la referencia de un material en particular, simplemente ya sea que nos lo comenten durante el transcurso de esta sesión, o también me pueden enviar, o nos pueden enviar el comentario a través del grupo de WhatsApp de nuestro módulo, bueno, del diploma. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la forma, los elementos que contienen tanto para libros como capítulos de libro. Esta tablita nos ayuda a identificar los diferentes elementos que debe de llevar una referencia para un libro o un capítulo de libro. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos que debe de contener cualquier referencia para libros o capítulos de libro son 5. El autor, la fecha, el título del trabajo, la editorial. Anteriormente, en APA sexta edición, APA tercera edición para Latinoamérica, se ponía la ciudad en la que el libro había sido editado o publicado. Actualmente ya no se utiliza la ciudad, ya no se va a poner la ciudad, solamente se van a poner autor, fecha, título editorial y si tiene algún DOI, un Document Object Identificator y el URL, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene esas cosas, si tiene algún link, lo vamos a poner, si no, solamente la editorial, ya no se pone la ciudad. En cuanto a la forma de poner a los autores, cuando es solamente un autor,
La fórmula es de la siguiente manera. Se escribe el apellido del autor, tal y como el autor se identifique, cosas que están pasando actualmente en, en las publicaciones. Lo que estamos viendo es que como hay tanta publicación, han cambiado los estilos para el nombre del autor. Cada vez es más común, por ejemplo, como lo es en mi caso, por ejemplo, hace tiempo cuando publiqué por primera vez, pues era así, solamente me publicaba así, Jiménez Alcántara Luis, así me gusta, ¿no? Después dejó de ser útil esta forma de publicar porque había muchas personas con Jiménez. Entonces nos empezaron a solicitar en las revistas que cuando empezáramos a publicar hiciéramos la separación de nuestros apellidos, que eso era una buena forma de hacerlo, para identificarnos como autores. Entonces empezamos, por ejemplo, o en mi caso, empecé a publicar de esta manera, ¿de acuerdo? Jiménez, un guión, pegadito, Alcántara, coma, espacio, Luis, punto, espacio, a, punto, coma, ¿de acuerdo? Y entonces este es el tag con el que se puede encontrar investigaciones más actuales. Y así muchas personas están publicando actualmente porque eso facilita que no se te confunda con un autor que es tu homónimo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una forma de hacerlo. ¿Qué pasa cuando son dos autores? Bueno, pues dos o más autores. Por ejemplo, en este caso tendríamos tres autores. El primer autor, después del apellido va una coma, después va un espacio, su primera inicial, punto, espacio, debe de ir espacio, porque a veces ponemos las iniciales todas pegadas. La segunda inicial, punto, coma, junto, tanto el punto como la coma van juntos sin espacio, se deja un espacio y se comienza con el segundo autor, después de su apellido, coma, espacio, sus iniciales, punto, espacio entre las iniciales. Se puede utilizar en español la tecla AND, eh, la, eh, la letra AND, como esta que está aquí, y también es correcto utilizar I, ¿de acuerdo? Yo normalmente utilizo AND porque los administradores de referencias bibliográficas ponen el AND de forma automática, así que lo dejamos. Es correcto, ¿eh? No pasa nada. Si los haces de forma manual, puedes poner AND o puedes poner la letra Y, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estamos correctos. Después, ¿qué pasa cuando son editores? Se colocan, por ejemplo, el primer apellido del autor, coma, espacio, sus iniciales y entre sus iniciales, punto, espacio, entre paréntesis la palabra ed, la abreviatura ed, que significa editor, punto. Digamos que el libro no dice editores, ¿no? A veces el libro dice compiladores, ¿de acuerdo? Entonces también es correcto poner compilador, ¿de acuerdo? Como en el libro se señala. Cuando dice editores le ponemos ed, si dice compiladores le ponemos com, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si son dos o más editores? Lo mismo que en el caso de dos o más autores, entre cada autor una coma y si solamente son dos autores, se pone el signo AND o la letra Y, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos un autor institucional? Bueno, pues el autor institucional se pone completito. Digamos que, por ejemplo, en el caso, y vamos a comenzar ahorita, en el caso del manual, la séptima edición del manual de publicación del APA, comenzamos con un autor institucional. Entonces es, como pueden ver aquí, el nombre completo, American Psychological Association. Recuerden que esta es la referencia, ¿de acuerdo? No confundamos referencia con sitio. Esta es la referencia, por eso en la referencia se pone el nombre completito, ¿de acuerdo? Si fuera, por ejemplo, si fuera un libro editado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se va a poner así completo. Facultad de Medicina, punto, Universidad Nacional Autónoma de México, el año, ¿de acuerdo? Entonces, después del autor, siempre va un punto, un espacio, el año entre paréntesis, que es la segunda parte. Aquí lo podemos ver. El año entre paréntesis. Después viene el título del libro. Y está. Si son ediciones del libro, se le va a poner
Por ejemplo, si es la segunda edición, se le va a poner 2, superíndice A, espacio, ed, punto, se cierra paréntesis, punto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos volúmenes? Igual, segunda edición, punto, coma, espacio, volumen, punto, el número de volumen que sea, cerramos paréntesis y punto. El título del libro y la nota parentética del libro van en cursivas. Después el nombre de la editorial con letra normal, punto. ¿De acuerdo? Veamos entonces el ejemplo. American Psychological Association es un autor institucional. Después del nombre del autor siempre va un punto, espacio, el año de publicación, entre paréntesis y punto. Después, con cursivas, el nombre completo del texto, aunque sea muy largo, ¿de acuerdo? A veces hay libros que el título, las letras grandes del título son muy llamativas, pero el título es mucho más largo, mucho más extenso que las letras más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de ellos. En español, por ejemplo, alcanzamos a ver. En español, por ejemplo, el manual de la APA dice manual de publicaciones, y con letras mucho más chiquitas dice de la American Psychological Association, ¿ok? Entonces, el título completo del libro es Manual de Publicaciones, punto, de la American Psychological Association, y se debe de poner todo el título, y no solamente lo que está en las letras más grandes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, continuamos. En cursivas, el nombre completo del libro, Publication Manual of the American Psychological Association, espacio, se abren paréntesis y se pone la edición. En este caso es la edición 7, superíndice, séptima, 7A, espacio, ED, edición, punto, se cierra paréntesis, punto. Y ahora ponemos, después del punto, ponemos el DOI. En este caso, si se pueden dar cuenta, este link es un DOI, ¿ok? Es un link, pero nos va a señalar la clave de acceso completa al documento, que para los manejadores de bases de datos bibliográficas le permite identificar todos estos campos que son autor, año, título, edición, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el libro sí tiene TOI, así que este es lo que tenemos que anotar. ¿De acuerdo? Esta es una referencia correcta con formato APA para un libro con autor institucional. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se hace una para un libro sin DOI, sino con URL. En este caso tenemos dos autores. La primera autora, Yakub, espacio R, espacio, símbolo AND, insisto, se puede poner también I en español, pero si estás publicando en inglés, no se permite el I, evidentemente, solamente se permite el símbolo AND, y esa es la razón por la que está tan extendido que se utilice el símbolo AND en vez de la letra I, incluso en español, ¿de acuerdo? Porque se publica también en revistas extranjeras en inglés, por eso se prefiere que se publique con el símbolo AND. No está mal si en español publicas y lo pones Y, ¿ok? Después, Sabatini, espacio, M punto, espacio, D punto, espacio, se abre el paréntesis, se pone el año de publicación y punto. ¿Listo? Ahora sí, comenzamos con el título. Como pueden darse cuenta, el título viene en cursivas, ¿de acuerdo? Dice Psicología de la mediana edad y la vejez. Entonces, lo ponemos en cursivas. Es volumen 3, por lo tanto ponemos un espacio, abrimos paréntesis, vol.3. Así se debe. Acuérdense que también podría ser no solamente volumen, sino que podría ser la edición, ¿de acuerdo? En este caso es primera edición. Cuando es primera edición no se ponen, solamente se pone algo si estamos en segunda edición. Por ejemplo, si así fuera el caso, pondríamos segunda ed, punto, volumen 3, ¿de acuerdo? En este caso no es así. Cuando un libro es primera edición, no se pone absolutamente nada.
Después de la nota parentética acerca de la edición o el volumen, ponemos punto y se pone la editorial. En este caso es la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, punto, y el link donde se puede descargar el libro. ¿De acuerdo? Este es el libro para 2 autores sin DOI, más bien con URL. También tenemos cómo se hace para libros impresos. ¿De acuerdo? Tenemos este libro, Hernández, coma, espacio, las iniciales, siempre dejando un espacio entre las iniciales, con punto cada una de las iniciales, el año, entre paréntesis, punto al final del año, y en cursivas, el nombre completo del libro. ¿De acuerdo? Docencia, dirección y gestión, punto. Los retos de las instituciones educativas, punto. La editorial, GEDISA, coma, SA. Así como la editorial escribe. Por ejemplo, aquí la editorial pone SA punto, sin espacio, en el libro. Por eso lo puse así. En realidad, mi sentido común me dice que debería de llevar un espacio entre la S y la A, pero la editorial en el libro no lo puso así, lo puso pegado. Por eso lo puse yo así, ¿de acuerdo? La editorial se debe de poner igualito como la editorial se identifica en la página de copyright del libro. La página de copyright del libro normalmente es la página que está detrás de la página 2 de un libro donde viene el título y los nombres de los autores. Detrás de esa página normalmente está la página de copyright. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un libro impreso. Ok. Hasta aquí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a cómo se hacen las citas para libros de un autor, de 2 autores, con DOI, sin DOI, etcétera. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Buenos días. Hola, buenos días. Nada más ahí en donde dice libro sin DOI, veo que el título del libro dice Psicología de la mediana edad y vejez. Entre paréntesis, volumen 3. ¿Ese también va en cursiva? Sí, acá. Ah, ok, Vol- muy bien. volumen 3, todo esto iría en cursives. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? Sí, disculpe una pregunta. ¿Hasta cuántos Adelante. autores se pueden poner? En el caso de las referencias se tienen que poner todos los autores. En el caso de las citas es distinto. Pero comenzamos así, con referencias. Digamos que un artículo tiene 5 autores, 7 autores, 10 autores, se van a poner los 10 autores en la referencia, ¿ok? Y solamente entre cada autor, pues se va a poner una coma. Y antes, entre el penúltimo y último autor, el símbolo AND o la letra Y. Pero se deben de poner todos los autores en referencias. Ok, gracias. No hay de qué. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Listo. Vamos a pasar entonces con nuestra segunda referencia. Recuerden que este documento completito, así como lo estamos revisando aquí, está también para ustedes en el Moodle. E insisto, las personas que no tengan acceso a Moodle, recuerden por favor enviarme un correo o un mensaje a través a través del chat de WhatsApp para que lo que voy a hacer es crear una carpeta compartida y con todos los documentos que hemos estado utilizando y con los links de los videos que se han visto y la voy a publicar para que los que no tienen acceso al módulo puedan usar todos los documentos que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente, nos falta ahora libro editado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Hay libros que están editados, pero los autores de los capítulos son otros. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso tenemos 3 autores que son editores. ¿Ok? Tenemos González, coma, F. Punto, coma, pegaditos. Vean que aquí, ahí está. Vean que hay un espacio entre el apellido y la inicial, pero punto y coma van juntos. ¿De acuerdo? No es punto, coma, luego pegado, sin espacio. Es Coto, coma, su inicial, coma, y símbolo de AND, Chávez, coma, J. Punto, espacio, entre paréntesis, EDS, editores. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si solamente es un autor? Por ejemplo, un autor editor, por ejemplo, si fuera este el caso, que solamente González F es la autora, entonces se pone solamente Ed, ¿de acuerdo? González F, espacio,
abres paréntesis, ed, punto, cierras paréntesis, punto, ¿de acuerdo? Esta es la forma correcta de hacerlo. A veces se nos olvidan los puntos, se nos pasan los puntos porque es como que puntito y punto y punto y punto a cada rato, pero sí deben de llevar, ¿ok? Entonces, si solamente fuera un editor, se pondría así. Cuando son dos o más editores, se pone EDS, ¿ok? Paréntesis, EDS, punto, se cierra paréntesis, punto. El año de publicación, y comenzamos con cursivas el título completo del material. En este caso es Estadística aplicada en Psicología y en Ciencias de la Salud. Todo en cursivas. Como es primera edición, no se pone absolutamente nada. Digamos que yo ya no tengo la primera edición, sino tengo la segunda edición. Entonces se pone segunda edición, punto, y se cierra paréntesis, punto. ¿De acuerdo? Pero cuando es primera edición, no se pone absolutamente nada. Simplemente el título. Después del punto, manual moderno, que en este caso es el editor. Como no hay link, porque es un libro editado, impreso, simplemente se deja así. Si fuera un libro editado con DOI, si fuera un libro editado en PDF que se puede descargar en internet, se pone el link, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tuviéramos el URL, como en este caso también? Pues se pone la misma referencia, pero le tenemos que agregar nuestra editorial, ¿de acuerdo? Manual moderno, punto, y el link. El formato de los links. Tú vas a poner un link y le vas a dejar a tu procesador de palabras que acomode el link como el procesador de palabras quiera automáticamente, ¿de acuerdo? En este caso, vean, como el link utiliza más de una línea, lo salta para que no quede desde acá. Entonces, así se queda. No nos vamos a pelear con el procesador de palabras para que lo ponga desde aquí pegadito a manual moderno. El procesador de palabras lo hizo así, de forma automática, así se queda, ¿de acuerdo? No hay problema con ello. Porque también luego he visto que podríamos estar intentando hacer que el link quede pegadito aquí después del editorial, pero si el procesador de palabras de manera automática lo bota, digamos, lo envía a una línea nueva, así lo dejamos. No se corrige eso, ¿de acuerdo? Bien. De nueva cuenta, actualmente pues es muy común los libros editados, porque, sobre todo en Latinoamérica, justamente porque es complejo en cuanto a tiempo y a funciones que ya haya libros de un solo autor. Entonces lo que se hace mucho en México y en Latinoamérica es que existen líderes de proyecto que diseñan la estructura del libro y le encargan a expertos en la materia que hagan los capítulos de cada uno de estos temas que son axiales en cuanto al libro. Así que son muy comunes. La pregunta es si tenemos dudas acerca de cómo se hacen las referencias para libros editados. No. Bien. Entonces, vamos a pasarnos a un capítulo de libro editado, ¿de acuerdo? Tomamos como referencia el mismo material, ¿listo? Y aquí viene un libro, un capítulo, ¿de acuerdo? Fíjense, ahora sí tenemos algunas diferencias. Bien, los nombres de los autores del capítulo, lo mismo. Si es un solo autor, pues uno solo. En este caso son tres, Bosques Brugada, las iniciales, el segundo autor, Camacho, y símbolo de AND, Rodríguez, G, punto, se abre el año 2017, entre paréntesis, punto, y comienza el título del capítulo. El título del capítulo no va en cursivas, el título del capítulo va en letras normales, ¿ok? El título del capítulo va en letras normales, ¿ok? Relaciones entre variables, una cualitativa categórica y una cuantitativa correlación de peso. Ese es el título completo. Después, así viene, con los paréntesis, lo dejamos igualito, no le quité absolutamente nada. Acabando el título, un punto. Y aquí cambia. Lo que vamos a decir es en qué material está este capítulo. Y ahora vean el cambio. Ahora ya no se comienza por el apellido, sino se comienza por la inicial. En F. González, M. Escoto y J. Chávez, editores, entre paréntesis con punto,
Y el libro es Estadística aplicada en en Psicología y Ciencias de la Salud, Manual Moderno. El título del libro, si viene en cursivas, los dos grandes cambios aquí son eso. El título del capítulo no viene en cursivas. Los nombres de los editores no comienzan por apellido, sino comienzan por la inicial. Y el título del libro continúa en cursivas, perdón, y el nombre de la editorial cierra la cita, ¿de acuerdo? Entonces, repasamos, porque este sí está a veces un poquito más complicado porque son más elementos. Los nombres de los autores del capítulo y el año, entre paréntesis, se pone un punto. El título del capítulo no lleva cursivas, lleva letra normal. Se pone la palabra en, y los nombres de los editores comienzan por la inicial y no por el apellido, en F. González, M. Escoto, espacio, y J. Chávez, editores, entre paréntesis. El título del libro nuevamente se pone con cursivas, punto, y el nombre de la editorial, punto. Entonces, estos son los elementos que debe de contener un capítulo de libro. ¿Qué pasa si el capítulo del libro tiene URL? Lo mismo. La cita es idéntica. ¿Está? Agregamos aquí manual moderno. Punto. Manual moderno siempre pone las dos M's en mayúsculas, así que lo dejamos así. Y si el procesador de palabras envía el link completo a una línea nueva, así lo dejamos, no nos peleamos en absoluto con él, ¿de acuerdo? Y vean que esta referencia vuelve a cumplir lo que habíamos comentado, los nombres de los autores del capítulo, el nombre del capítulo sin cursivas, los nombres de los editores empezando por la inicial y no por el apellido, la nota parentética de que son editores, aquí no debe de llevar coma, debe de llevar punto, el título del libro en cursivas, la editorial, punto, y el link. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es un capítulo de libro editado. ¿De acuerdo? Vamos a ver si alguno de nosotros tiene alguna duda o alguna aclaración respecto a esta referencia de capítulo de libro editado. Ok, parece que no. Entonces, continuamos. Ahora tenemos artículos de revista o periódico. Muy bien. Los elementos que contienen las referencias de un artículo de revista o periódico son, de nueva cuenta, autores con el mismo formato. Fecha, aquí cambia un poquito porque algunas revistas, por ejemplo, ponen publicación de enero de 2020, por ejemplo. Algunas revistas. Y los periódicos, por supuesto, ponen la fecha completa. Entonces, cuando es un artículo de periódico, se pone... Aquí está. Como comenta Rocío en el chat, ¿cómo identificamos que es un capítulo editado? Bueno, los capítulos no son editados, el que es editado es el libro. Entonces, en este caso es un capítulo de libro. La forma correcta de escribir esta cita es capítulo de libro editado. ¿Cuál es el que está editado? El libro, ¿de acuerdo? El capítulo simplemente está dentro del libro. Así que, ¿cómo se identifica? Se identifica de esta manera porque hay dos títulos en esta referencia. El primer título no tiene cursivas, es el título del capítulo. El segundo título sí tiene cursivas, es el título del libro. ¿De acuerdo? Esa es la forma en cómo nos damos cuenta que es un capítulo de libro editado. La segunda forma es porque existe la nota parentética que dice editores. ¿Está? Entonces, esa es la forma en la que identificamos. Si la pregunta es acerca de cómo citamos que es un capítulo de libro editado, pues simplemente se va a citar a los nombres de los autores del capítulo. Así, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver cómo se hace la cita de un capítulo editado. Se pone simplemente los nombres de los autores y el año, y ya. ¿Listo? Me comparten en el chat si quedó claro o no quedó claro para que podamos hacer una aclaración pertinente, ¿de acuerdo? Listo. Nos vamos ahora a... En artículo de revista decíamos los elementos que contiene son autor, fecha, el autor con el mismo formato,
la fecha, podemos poner simplemente el año si la revista así se identifica. Podemos poner el año y el mes si la revista así se identifica. En el caso del mes se pone 2020, enero sin mayúsculas. A veces he visto que ponemos... Gracias, doctora. Gracias, Rocío. Muy bien. Listo. Se pone, a veces hay errores en el que hacemos esto, después de una coma ponemos mayúscula, así, 2020, enero con mayúscula, es incorrecto, va con minúscula, ¿de acuerdo? La única forma en cómo con la guía de las tablas será más fácil, esperemos que sí sea más fácil con la guía de las tablas. La única forma que esto pudiera ir con mayúsculas sería que aquí hubiera un punto, pero así no se pone 2020, enero, ¿de acuerdo? Si en el caso de periódicos, pues se pone 2020, 16 de febrero, por ejemplo, el día en el que se está haciendo. Después, el título del artículo sin cursivas, el título del artículo va sin cursivas y el título de la revista sí va con cursivas. Pero los identificadores de la revista no llevan cursivas. Volumen, lo primero que va es volumen. Algunas revistas no tienen volumen, por lo tanto ahí no se pone nada. Las revistas que sí digan volumen 8, ponemos volumen 8. El número de la revista va entre paréntesis, coma, y las páginas. Un ejemplo viene aquí. Título de la revista en cursivas. Pero el volumen va sin cursivas, en este caso es 4, sin espacio, se pone el número de la revista entre paréntesis, como lo pueden ver aquí, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea claramente. Título de la revista, cursivas, coma, espacio. El volumen va pegadito, sin espacio, a el número de la revista entre paréntesis, coma, y las páginas. No se pone páginas, así, no se pone. Simplemente se ponen las páginas entre las que está, 11 y 15. Cosas que pueden pasar, que pasan muy comúnmente. La revista no tiene volumen, entonces solamente se pone el número. La revista tiene volumen, pero no tiene número. Pues entonces solamente se pone el volumen. ¿De acuerdo? La revista tiene volumen y número, pero se publica de forma digital y viene en una, es decir, no viene como PDF, sino viene en una página de internet desde donde la podemos leer y por lo tanto no hay números de página. Entonces no se ponen los números de página, ¿está? Y simplemente se quita la coma y se pone simplemente el punto. Y ya está. Entonces, esas son las formas, esas son las cosas que nos pueden pasar. Que nuestra revista no tenga volumen, no se pone el volumen. Que nuestra revista no tenga el número, no se pone el número. Que nuestra revista no tenga números de páginas, pues no se ponen los números de páginas. ¿De acuerdo? Y el DOI o URL de la revista. Aquí tenemos un ejemplo de artículo de revista de un autor con DOI. Entonces tenemos el autor, nombre, Torres, el apellido, coma, su inicial M, espacio, entre paréntesis el año, 2021, punto, el título del artículo, evaluación entre pares, estudiantes con base en casos clínicos y dentro de un ambiente virtual. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el título del artículo. ¿En qué revista está? Está en la investigación en educación médica. Está, de hecho, es una revista de la Facultad de Medicina. Está entre cursivas, está en cursivas y está puesto el título tal y como aparece en la revista. En este caso lleva caps title, es decir, una mayúscula al inicio de cada palabra importante. En investigación, en la palabra educación y en médica comenzamos con mayúscula, coma. En este caso sí tenemos el volumen 10, pegadito sin espacio, entre paréntesis el número 37, coma, y las páginas 9 a la 17. ¿De acuerdo? Formato de guiones. El formato de guiones que les dé Word de manera automática está correcto. Entonces, en este caso yo le puse 9 guión sin espacio, 17 punto, le doy espacio y así se quedó. ¿De acuerdo? Si pasara que hago, a veces les pasa que hacen esto, 9 espacio 17 y el guión lo hace más grande, entonces ya no es correcto, tenemos que ponerlo todo junto. 9 sin espacio, guión 17 punto. Y así se queda. ¿De acuerdo? Y en la parte de abajo, el DOI del artículo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tenemos
dos autores. En este caso tenemos un autor que tiene el identificador con guión, como se está utilizando. Los tres autores tienen el identificador con guión, como se está utilizando actualmente. Borboa-Osuna, sin espacio. Son sus dos apellidos, apellido paterno y materno, pero no les pone espacio, sino los separa por un guión. Borboa-Osuna. Coma, iniciales, coma, el segundo autor, Gómez-Alcalá, iniciales, y símbolo de Ornelas-Aguirre, JM, punto, el año, entre paréntesis, 2021, punto, el título de la investigación, pensamiento mágico, coma, religiosidad y decisiones bioéticas en estudiantes de medicina de Sonora, sin cursivas, el título del artículo, recuerden que va sin cursivas, punto, y tenemos el título de la revista, Investigación en Educación Médica, en cursivas. De nueva cuenta, volumen 10, número entre paréntesis 37, coma, y las páginas 18 a 30, punto, y el DOI. ¿Está? ¿Qué pasa cuando la revista es impresa? Pues es lo mismo, nada más que no ponemos el link, ¿no? Aquí está, es lo mismo. Autores, año, entre paréntesis, título del artículo, sin cursivas, título de la revista en cursivas, volumen, número entre paréntesis, páginas, punto. Y ya está. Eso es todo. ¿Qué pasa? Bueno, hasta aquí, eso tenemos una de las citas más comunes que nosotros podemos tener en nuestras investigaciones, que son artículos de revistas científicas. Entonces, esos son los más comunes que podemos llegar a tener. Antes de pasar a los artículos de periódico, quisiera saber si hay alguna pregunta o duda en torno a las referencias de artículos de revistas. No, muy bien. Pasamos entonces a un artículo de periódico, ¿de acuerdo? Este es un artículo de periódico, los autores, Miranda F. y Guerrero, con el símbolo AND, entre paréntesis la fecha. En este caso, como es un periódico, tenemos el día, el mes y el año. Entonces empieza por el año 2021, y mayo 4 es el mes y después el día, ¿de acuerdo? Después viene el país, el nombre del artículo, México, punto, medio país bajo sequía extrema. Este es el artículo, el título del artículo. Según yo está mal redactado. No hace falta esta coma, pero los autores se la pusieron. Entonces, pues, bueno, así se deja, ¿de acuerdo? En la referencia, así se deja. Digamos que yo estuviera citando dentro de mi texto este artículo. Como está mal escrito, como hay un error, lo que yo pondría es SIC, que quiere decir que yo ya sé que aquí hay un error, pero así lo pusieron los autores, ¿de acuerdo? Pero eso se pone en el texto de mi trabajo, no en la referencia. En la referencia, aunque tenga un error, como los autores lo pusieron así, así se queda, ¿de acuerdo? La coma aquí no hace falta, aquí debería de venir así, ¿de acuerdo? Medio país bajo sequía extrema. La coma no hace falta. ¿Okay? Pero los autores le pusieron coma. Así lo dejamos. ¿De acuerdo? En la referencia no se le pone nota acerca de que está mal, pero si yo estuviera citándola dentro de mi texto, en mi artículo, yo diría, en su artículo, los autores Miranda y Guerrero en 2021, titulado México, medio país, abro paréntesis, pongo SIC, punto, aquí no, medio país, coma, SIC, punto, así. En su artículo, México, punto, medio país, coma, SIC, bajo sequía extrema, los autores señalan que, ¿ok? Entonces, la nota parentética acerca de un error en la redacción o un error gramatical se pone solamente en el texto de tu artículo, no en las referencias, ¿de acuerdo? Después, punto, el nombre del periódico en cursivas, en este caso es Milenio, punto, y el link del artículo. Y así es como se hace un artículo de periódico. ¿Ok? Artículo de periódico impreso, es decir, sí lo leí, pero el periódico estaba impreso, es lo mismo, solamente no se pone el link y listo. Ya tenemos nuestra referencia. ¿Ok? Bien. Eso es para revistas o artículos de periódico. ¿Alguna duda con artículos de revista científica o artículos de periódico?
Bien, de acuerdo. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tipo de cita, que son los reportes y tesis. ¿Ok? El formato de autor es idéntico que lo que hemos visto, solamente que aquí podemos agregar autores institucionales. La fecha pasa lo mismo. La fecha la publicamos tal y como en el reporte se haya puesto. Por ejemplo, hay reportes que ponen solamente el año, hay reportes que ponen el año, mes, día y mes, por ejemplo. El título de reporte en cursivas, el nombre de la editorial. Si hay DOI o URL, se pone DOI o URL. Vamos a ver un ejemplo de reporte de informe y después uno de tesis, ¿de acuerdo? Este es un informe. Vean primero, el nombre del autor institucional va completito, completito. En este caso son dos instituciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esto es la UNESCO, ¿de acuerdo? Pero no es correcto poner UNESCO en la referencia. En la referencia se tiene que poner el nombre completo, ¿de acuerdo? O sea, UNESCO está mal, no se debería de poner así en la referencia, en la cita sí, porque en la cita, cuando estamos en el texto hablando de este trabajo de la UNESCO, no podemos poner todo el nombre completo, ¿ok? Entonces, en la referencia deben ir el nombre completito, así sean 80 palabras de nombre de la institución, se van a poner. Dice, son dos autores institucionales, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el equipo del informe del seguimiento de la educación en el mundo. Ellos son los dos autores. Puede pasar que un autor sea institucional y otro sea un autor personal, es decir, que aquí sea Pérez Juan, Pérez, Juan, punto. Sí, sí puede pasar, es correcto, ¿de acuerdo? Sin embargo, normalmente los informes son presentados por instituciones. Viene el año del informe, entre cursivas, en cursivas, el título completo del informe, aunque sea un título larguísimo, en este caso es Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, 2020, dos puntos, Inclusión y Educación, dos puntos, todas y todas, sin excepción. Y el link en donde se puede descargar el informe. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son autores institucionales, se pone el nombre completito, sin siglas, no se ponen siglas, se pone el nombre completo en español de la institución, o en el caso que lo hayas encontrado. Yo encontré este informe en español, por eso lo puse en español, pero si uno busca en la página de la UNESCO, este informe también viene en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, si tú vas a citar el informe en inglés, pues vas a poner en vez del nombre de la UNESCO en español, lo vas a poner en inglés. United Nations Organization for Education, Science and Culture. ¿Ok? Entonces lo vas a poner en inglés. Pero como yo encontré el informe en español, lo puse en español. ¿De acuerdo? Y el link. Ahora, nos pasamos, bueno, hasta ahí con informes. Es muy común que utilicemos informes, sobre todo en la parte de la justificación de nuestros artículos, porque ahí vamos a dar estadísticas acerca de por qué es importante un problema. Es decir, en México se enseña medicina en tantas facultades, hay tantos hospitales, escuela, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, por ejemplo, del gobierno federal de México, entonces se va a poner el informe que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de México publicó en Internet, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta o duda respecto a informes institucionales y su forma de hacer las referencias? Ok, ahora nos vamos a pasar a una tesis. La tesis lleva igual autor, pueden ser los autores, las tesis no llevan autores institucionales, las tesis siempre son de personas, ¿ok? El año de la tesis, en cursivas el título de la tesis, punto, y en corchetes se va a poner el nivel de la tesis. Si es tesis de licenciatura, por ejemplo, si es tesis de maestría, si es tesis de doctorado, se va a poner aquí. En corchetes con cursivas, coma, y después el nombre completo de la institución. Si es de la UNAM, UNAM. ¿Explico? Es decir, Universidad Nacional Autónoma de México. No se va a poner las siglas, se va a poner el nombre completo de la institución. Y también, en el caso, después se cierran los corchetes, se pone punto y el nombre de la base de datos sin cursivas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de tesis, un autor, Zweig, F. Año 2021. En cursivas, el título de la tesis.
Matriz de técnicas y herramientas didácticas para promover el uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje dirigido a docentes de bachillerato. Ese es el título de la tesis. Y después viene corchetes, dice tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, todo completo, no siglas, se cierran corchetes, punto. La base de datos, en este caso es TESI-UNAM. La base de datos así se llama, por eso no le puse tesis de la Universidad Nacional, no, la base de datos se llama TESI-UNAM, ¿de acuerdo? Por eso la dejé así, punto, y entonces viene el link identificador de esa tesis, ¿ok? ¿Es tesis de maestría? Pues bueno, no le ponemos licenciatura, le ponemos maestría, o le ponemos doctorado, ¿de acuerdo? Entonces, así es como va el nombre completo de la universidad. Así sea la Benemérita Universidad Complutense de la zona, lo que sea. Si el nombre de la universidad es larguísimo, se pone igual el nombre de la universidad. Y el nombre de la base de datos tal y como esté publicado. ¿De acuerdo? Así como el link. ¿Qué pasa con tesis de dos autores? Pues simplemente símbolo AND, aquí está, apellido, inicial, punto. Y ahí está. ¿Listo? En este caso, la tesis es solamente de un autor, por lo tanto, se deja así. Listo. ¿Preguntas o dudas respecto a cómo se hace la referencia de una tesis? Sí, una pregunta. Adelante. Aquí, en el caso, por ejemplo, de una tesis de un hospital, ¿se tendría que poner la institución educativa y el hospital? La tesis en dónde se presentó. Se presentó como parte de una tesis de grado para una universidad, se pone la universidad. La tesis se presentó como parte de una especialidad que oferta el hospital, se pone el hospital. Aunque la tesis haya sido avalada por la universidad, o sea, se presenta en el hospital, pero fue avalada por la universidad. Muy bien. Sí puede ser un acuerdo. El asunto es, por ejemplo, si es una especialidad, ¿quién entregaría el título? ¿El hospital o la universidad? El título lo entrega la universidad, diploma Entonces, el hospital. perfecto. Muy bien. Si el título lo entrega la universidad, se pone la universidad. Ok, gracias. No hay de qué. Muchas gracias. Sí, es una cosa muy, para otros que no somos médicos, sí es medio, raro que eso pase. Entiendo que para ustedes como médicos en su trabajo esto es muy frecuente, que los diplomados o especialidades se ofertan en los hospitales, pero están validados o están soportados académicamente por las universidades. El que entrega el título, el que entrega la constancia, el que entrega el diploma, y siempre hay jerarquías. Un diploma está por debajo de un título. ¿De acuerdo? Entonces, si en este caso se entregan dos cosas porque es una especialidad que oferta tanto, de manera conjunta, tanto el hospital como la universidad, a lo mejor como en este caso, el hospital entrega un diploma, pero el título es, en términos legales en México, el título es más valioso que el diploma, se va a poner la universidad que entregó el título por encima del hospital que solamente entregó un diploma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Muy bien. Listo. Entonces ahí tenemos informes y tesis. Ahora nos vamos a pasar a materiales multimedia como videos, por ejemplo, audios, etcétera, ¿no? Los autores igual pueden ser autores institucionales. La fecha también puede ser una fecha de solamente el año o fecha completa, día y año. El título del material audiovisual puede ser un video, puede ser una canción, etcétera. Y la descripción, es decir, qué tipo de material es. El nombre del sitio donde se encontró, el nombre del portal desde el que se descargó y el DOI o la URL. ¿De acuerdo? Vamos a ver en este caso. En este caso tenemos un video, dice Hernández, S. Está publicado, tiene una fecha porque es un video de YouTube, de abril de 21 de 2021. El video se llama Educación Médica Post-COVID-19. Así viene el título, así lo dejamos. Se pone entre paréntesis, que es un video. La plataforma en donde está es YouTube. ¿Ok? Cosas que se pone de nueva cuenta el nombre de la plataforma tal y como la plataforma se identifica. YouTube va así todo pegado. You sin espacio, tube con la T mayúscula. No va así.
no va YouTube, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces va todo pegado. Se pone el nombre del sitio o portal tal y como el sitio o portal se identifique, ¿de acuerdo? Y después el link, ¿de acuerdo? El formato de todas las referencias es con sangría francesa, es decir, la primera línea pegada al margen, la segunda y líneas sucesivas a 1.25, ¿de acuerdo? 1.25 centímetros. Bien. Después, por ejemplo, no todos los videos están en YouTube. Por ejemplo, este video está en el sitio de TED Talks. Entonces, aquí, el nombre del autor, Gage, G. TED Talks comparte mes y año, no comparte día, mes y año. Entonces ponemos 2018 como junio, paréntesis, punto, y el título del video, el título de la charla, en cursivas. This computer is learning to read your mind. ¿Ok? Está en cursivas. Entre corchetes, qué tipo de material audiovisual es. En este caso es un video y el sitio en el que se encuentra, que es TED Talks. ¿De acuerdo? Punto. Y tenemos el sitio desde donde se puede observar esta charla de TED Talks. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a videos. A veces tenemos, cada vez es más común, sobre todo desde la pandemia, que tengamos materiales audiovisuales como referencias porque hay muchos materiales audiovisuales producidos por personas que están basando su aportación en evidencia empírica. Y que son investigadores y que están presentando su trabajo. Entonces es como tener la memoria viva del Congreso, solamente que aquí se presenta a través de un video. Entonces es correcto citarlo y referenciarlo. También se pueden citar y referenciar materiales que probablemente no tengan una validez científica, pues a lo mejor esa es justamente parte de tu investigación de la distribución de material médico de forma irresponsable en redes sociales, por ejemplo, y ponemos desde colegas de ustedes médicos que están compartiendo información sin tener evidencia empírica o validez a través de redes sociales, o de personas que no son médicos y que comparten información de carácter médico en redes sociales, y cómo esto se está haciendo cada vez más y más y más común. Que las personas nos sintamos con ciertos síntomas y busquemos en internet qué es lo que nos está pasando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí. ¿Alguna pregunta con sitios de internet que transmiten videos y cómo se referencian? ¿No? Tal vez en este momento no, pero cuando hagamos la práctica y nos toque hacer alguna referencia, pues ahí vamos a estar consultando. Ahí, exacto, ahí puede surgir la duda. Con toda confianza, si les llega a pasar eso, me pueden enviar un mensajito por el chat y me dicen, profe, tengo este video, me mandan el link, cómo lo podríamos referenciar? Yo con mucho gusto les ayudo en lo que pueda, ¿de acuerdo? Muchas gracias. No hay de qué. Ahora sí, vamos a ver cómo se referencian redes sociales. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de Twitter, ¿de acuerdo? En el Twitter se pone, si conocemos el nombre del autor, se pone el nombre del autor, entre corchetes el nombre de usuario. Puede ser que el Twitter no tenga fecha o que nosotros no la vimos, o que sí tenga fecha. Lo mismo pasa con Facebook, que conozca yo el nombre del autor, pero también cómo aparece su nombre de usuario, ¿de acuerdo? Después vamos a escribir el contenido de la publicación hasta las 20 primeras palabras y después entre corchetes la descripción de audiovisuales, si es que tiene, y el nombre del sitio. ¿Okay? Se ve medio complejo, ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos un tweet. ¿Ya está? Entonces, el nombre es Universidad Nacional Autónoma de México. El nombre de usuario es @unam-mx en mayúsculas. Y dice el manejo de Internet de contenidos, obras y marcas, etcétera. ¿Está? Y tiene una imagen. ¿Ok? Este es un tweet de la UNAM. Entonces empezamos. Nombre del creador de contenido, en este caso fue la universidad, podría ser una persona, si conocemos el nombre de la persona, se pone el nombre de la persona, Universidad Nacional Autónoma de México, entre corchetes el nombre de usuario, tal y como aparece en el tweet,
nombre de usuario, entre punto, entre paréntesis, fecha de publicación, 2021,4 de mayo, se cierra paréntesis, punto. Vamos a escribir las primeras 20 palabras en cursivas. El manejo en Internet de contenidos, obras y marcas ha potencializado problemas relacionados con los derechos de autor y propiedad industrial. Ya está. Los ponemos completito. Esto es lo que escribió el Twitter de la UNAM. Así que se copian las primeras 20 palabras y eso se pone como título en cursivas. Y después ponemos en corchetes una descripción del contenido adicional, que en este caso es una miniatura, es una foto miniatura con un enlace. Ya está. Y se pone la plataforma, es Twitter. Punto, el link. ¿De acuerdo? Entonces cumplimos con todas las características. El nombre del autor, el nombre de usuario, la fecha completa, entre cursivas, los primeros 20 palabras del contenido de la publicación y entre corchetes una descripción del material audiovisual, si es que tiene. ¿De acuerdo? Si no tiene material audiovisual, sino simplemente un tweet con palabras, no se pone descripción de audiovisuales. El nombre del sitio, tal y como se identifica el sitio, y doy URL. ¿De acuerdo? Entonces, así se cita un tweet. ¿Por qué es importante los tweets actualmente? Por ejemplo, el gobierno tuitea. ¿De acuerdo? Particularmente para mí eso es importante. O sea, el gobierno tuitea. Y muchas cosas, por ejemplo, durante la pandemia, la SEP, básicamente nos decían, la información oficial va a llegar por tweet. ¿Me explico? Por un Twitter. Entonces, estén atentos al Twitter de la SEP. Así que los que trabajábamos en escuelas, yo, por ejemplo, que en la época de prepandemia e inicio de pandemia fui director de colegio, entonces teníamos que estar pendientes del tweet, porque era mucho más rápido enterarse por ahí hasta que nos llegara la información por toda la cadena de mando que normalmente sucede. Es decir, primero llega a la zona, a la dirección educativa, de la dirección educativa a las supervisiones, de las supervisiones a las escuelas, ¿no? Entonces era mucho más fácil estar pendiente del tweet y del Twitter de la SEP, y entonces nos enterábamos todos. Entonces, por eso es importante las redes sociales, ¿ya está? Porque para muchas instituciones de gobierno en México y en el mundo, el Twitter se volvió una forma, un canal de comunicación, no digamos que oficial, pero sí formal, en torno a las acciones que va a tomar el gobierno. Es decir, lo que ponen muchos gobiernos en Twitter, normalmente es lo que más adelante va a aparecer en diarios oficiales, en leyes, en actas, en acuerdos, etcétera. Entonces, por eso es que son importantes que aprendamos a manejar las referencias para Twitter y Facebook. Muy bien. Esta está un poquito más compleja porque nos deja mucho como a qué tanto voy a poner de título, cómo voy a describir el material. En general, casi todos los Twitters vienen con esto. Traen link y traen foto. Entonces se pone miniatura con enlace. ¿De acuerdo? Si no hay miniatura, si no hay foto, no le ponemos miniatura, simplemente ponemos enlace. ¿De acuerdo? O con enlace. ¿Ok? Si no tiene enlace, pero tiene foto, miniatura. ¿De acuerdo? O con miniatura. Eso es correcto. Entonces, ¿alguna pregunta o duda respecto a cómo se hace la referencia de un tweet? Ah, por supuesto, la plataforma es Twitter y cada contenido que compartimos en Twitter se llama tweet, ¿de acuerdo? Entonces también, eso es que luego nos vemos bien señores, ahí tratando de decir cómo se llaman las cosas. Pero sí, si se comparte contenido en Twitter, el contenido que compartimos en Twitter se llama tweet, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta o alguna duda sobre la referencia de un contenido compartido en Twitter? Parece que no. Bien. Ahora vemos Facebook. Este también, en chat. Listo. Gracias, Nancy. Gracias, Nancy. Ahora tenemos un estado de Facebook, ¿de acuerdo? De nueva cuenta, en estado de Facebook se pone el nombre de usuario, así como viene aquí, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Ok? En este caso, vean que este es el nombre de usuario, pero nosotros lo vamos a hacer igual que como lo habíamos hecho previamente. Nombre de usuario, nombre del autor, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y nombre de usuario, tal y como aparece aquí, ¿de acuerdo? @ nombre de usuario. ¿Ok? Entonces, esto se va a poner entre corchetes.
Ahí va, ahora sí. No encuentro los corchetes. Ahí está. Entre corchetes. Listo. Ahí tenemos. ¿De acuerdo? Nombre del autor, Universidad Nacional Autónoma de México. En corchetes, el nombre del usuario tal y como aparece en la plataforma. En este caso es así. UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Punto. Día, fecha y año de publicación, entre paréntesis, las 20 primeras palabras de la publicación y una descripción de lo compartido, que en este caso es igual, miniatura con enlace, ¿de acuerdo? Le vamos a poner también entre paréntesis que es una actualización de estado en la plataforma de Facebook, ¿de acuerdo? Y esto se puede hacer de dos formas, así como le puse yo aquí, pero también es así, miniatura con enlace, actualización de estado, ¿ok? Esas dos cosas, esas dos formas son correctas. Yo prefiero esta porque aclara la diferencia entre el contenido y el tipo de publicación que es. ¿Okay? La plataforma es Facebook. Facebook no lleva cursivas y el link. ¿Ok? Listo. Entonces, este es de Facebook. En mi experiencia, en realidad es muy poco común compartir estados de Facebook. Es mucho más común compartir tweets. ¿Ok? Y por lo tanto, citar y referenciar algún tweet. Muy bien. Creo que... Listo, sí. Con eso es todo en cuanto a referencias. Y ahora vamos a empezar con citas. ¿Alguna pregunta o duda final acerca de las referencias? Profe, una pregunta. ¿Este documento que usted está elaborando, será que lo podemos tener para basarnos en esos ejemplos a futuro en caso de que tengamos que hacer una referencia de alguna de esas opciones? Sí, claro. Desde el día de ayer, los documentos que Ah, ok. utilizamos cada semana están en Moodle. Lo que les Perfecto. comentaba es, si alguno de ustedes no tiene la posibilidad de acceder a Moodle para descargar los documentos, por favor en el chat de WhatsApp del diplomado, me comparten su inquietud de que no pueden y no pueden descargar los documentos. Y lo que voy a hacer es crear una carpeta compartida y les paso a todos el link de OneDrive para que descarguen todo junto, sí, de semana por semana, ¿de acuerdo? Sí, señor, gracias. No hay de qué. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver, estas son las referencias, lo que se hace primero. Mi recomendación cuando estás haciendo la investigación es cada material que hagas, cada material que leas y que te va a servir para tu investigación, inmediatamente crea la referencia. Aunque no las ordenes alfabéticamente, pero inmediatamente crea tu referencia. Guarda el material si es posible, si es un PDF, guárdalo en una carpeta para que tengas el material ahí y no se te pierda y entonces tú puedas acceder a él en futuras ocasiones. Pero mi recomendación es, lees un artículo o tienes un libro en internet que te puede servir para tu investigación, están en PDF, inmediatamente bájalos a tu computadora, déjalos en una carpeta, pero en un documento de Word aparte o en un manejador de referencias bibliográficas, crea la bibliografía inmediatamente. ¿Ya está? Así nada más vaya a poner como cita una palabrita que encontré, inmediatamente guarda la referencia. Eso nos ayuda mucho en el proceso porque estar haciendo referencias al final de que ya redactaste todo el artículo es un trabajo muy pesado y a lo mejor ya no encuentras, porque así nos pasa. A lo mejor para cuando lo buscas, cuando lo tratas de recuperar para crear la referencia, ya no encuentras el material, ¿de acuerdo? Entonces, así es como yo les recomendaría que vayan procediendo con su proceso de investigación. Ahora, citas. Punto número 1. En la lista de referencias solamente se van a poner materiales que hayamos citado en el texto de nuestro trabajo, ¿ok? Si no los citaste en el texto de tu trabajo, no van en las referencias, ¿ok? Hay, en general, dos tipos de citación, parentética y narrativa, ¿de acuerdo? Ejemplos de cita parentética es como esta. Existen investigaciones, abro paréntesis, el nombre del autor y el año, que identifican la relación entre la variable A y la variable B. Esa es una cita parentética. Y hay citas narrativas. Autor, por ejemplo, aquí, Juárez, refiere que la variable A se relaciona con la variable B y ponemos el año en el que lo dijo. Esos son los dos principales citas, ¿de acuerdo? Parentética y narrativa. También existen citaciones con página y sin página.
¿Ok? Una citación con página normalmente va cuando decimos cosas como lo que viene en este ejemplo. Es indudable que abrimos comillas porque vamos a poner literalmente, es decir, letra por letra, lo que un autor compartió en su artículo. Literalmente, es indudable que abrimos comillas, existe relación entre variables, cerramos comillas, y como este texto está igualito, que así lo copiamos, igualito del material que nosotros vamos a citar, abrimos paréntesis, el autor, es decir, el apellido del autor, solamente el apellido del autor, coma, el año, coma, página 10, que nos está diciendo, este texto, así igualito como lo estás viendo aquí, está en la página 10. Es lo que queremos decir con las citaciones con página. Mi recomendación es, bueno, la obligación es, cada vez que abramos una cita con comillas, que es una cita literal, se debe de poner la página, cada vez, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa puede pasar? Que a lo mejor tú vas a parafrasear las conclusiones exactas que un autor dijo, ¿no? Entonces, autor señala que es indudable que las variables estén relacionadas con en el experimento. Entonces ponemos, este es el nombre del autor, Juárez, por ejemplo, el año, y ponemos en qué página el autor dice eso. ¿Ok? ¿En qué ocasiones se utiliza eso? Cuando a lo mejor lo que nosotros vamos a decir o que el autor dijo es algo tal vez debatible, ¿me explico? O algo que va en contra del sentido común o la tradición. Entonces, como va en contra del sentido común y la tradición, para que nadie piense que nosotros estamos malinterpretando al autor original o que nosotros estamos diciendo algo que el autor no dijo, por eso ponemos en qué página específicamente dice eso que nosotros estamos diciendo que el autor dice. ¿Ok? Entonces, mi recomendación en general son esas dos. Cada vez que pongan una cita, entre comillas, es porque están copiando igualito, están copiando igualito lo que dice el autor, ponemos la página. Cada vez que estén poniendo algo en una paráfrasis que pueda ser debatible, que va en contra del sentido común, que va en contra de la tradición normal sobre cómo se piensa en torno a algún tema, también pongan la página, ¿de acuerdo? Citas de dos autores, si son citas de dos autores, hace ratito me preguntaban, en una referencia, ¿cuántos autores se ponen? Les decía, en una referencia se ponen todos, así sean 15, ¿de acuerdo? En una cita, si son dos autores en la referencia, todo el tiempo que vayamos a citar ese material, se ponen los dos autores. Ya está, todo el tiempo, si son dos autores. ¿Qué pasa si la referencia tiene 3 autores o más? Desde la primera cita se pone autor, el nombre del autor, et al, punto y el año, ¿de acuerdo? Si son, de nueva cuenta, si son dos autores, todo el tiempo se van a citar los dos autores tal y como los pusimos en la referencia. El apellido del autor, signo de and, el apellido del segundo autor y el año. Si son 3 autores, desde la primera cita, si son 3 autores o más, se van a poner et al, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿alguna pregunta acerca de cómo se cita cuando hay 2 autores y cuando hay 3 o más autores? ¿No? Muy bien. Listo. Obras del mismo autor e incluso del mismo año se citan en función del orden que hayamos citado en el texto, ¿de acuerdo? No del orden de publicación, porque lo que podría pasar que primero en el texto yo cité del autor una publicación del 2020, pero que hizo en mayo. Y después en mi texto cité del mismo autor, del mismo año, una publicación que hizo en enero del mismo año. Entonces, cronológicamente pensaríamos que debería de ir primero la de enero y después la de mayo. Pero en el caso del formato APA, va primero la que se citó primero, ¿de acuerdo? Así haya sido la de diciembre del 2020, vamos a poner, pero si le citamos primero dentro del texto, va a ir con esta seña parentética que es el autor 2020, ¿de acuerdo? Y si es la segunda vez que cito, en el otro trabajo es 2020. ¿Y cómo se pone en la referencia? Pues en la referencia se va a poner así. El nombre del autor, 2020, a la primera que citamos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda acerca de cómo se citan materiales del mismo año, del mismo autor? Ok. Bien. Ahora,
Autores institucionales se nombran completos solamente en la primera cita y se abrevian en las siguientes citas. Por ejemplo, en el caso del manual del APA es American Psychological Association, se cita completo, se pone entre cursivas cómo lo vamos a citar de manera en forma de sus siglas a partir de las siguientes citas y el año. Y a partir de la segunda cita se pone paréntesis APA, 2020. ¿Ok? Entonces, primera cita, el nombre completo de la organización, entre corchetes las siglas y el año. Primera cita, solamente. Segunda cita y subsiguientes, APA 2020. ¿De acuerdo? Aquí también podría pasar, por ejemplo, que no fuera el American Psychological Association, sino que fuera la universidad. Por aquí. Que lo tuviera así, Universidad Nacional Autónoma de México, entonces se pone entre corchetes UNAM 2020 y a partir de la siguiente cita, todas van a ir así, UNAM 2020, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. Y en la lista de las referencias, los autores institucionales no van abreviados. Es decir, como ya lo habíamos visto hace un momentito, en la lista de referencias, el autor se va a poner American Psychological Association y no se va a poner en la lista de referencias las siglas. ¿Está? Ni entre corchetes ni nada. ¿Ok? Esto solamente es para las citas. ¿De acuerdo? El siguiente módulo les van a enseñar justamente de cómo se utilizan los manejadores de referencias bibliográficas. También las citas automáticas de un manejador de referencias bibliográficas se pueden editar para que cumplan con estos estándares. ¿De acuerdo? Y ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos de citas. Vamos a hacer el primer tipo de cita, que es uno de los más utilizados, es decir, no voy a copiar de forma literal, sino que voy a parafrasear el contenido de un material. En este caso es de Mendiola, la informática biomédica y la educación de los médicos, un dilema no resuelto. En la revista Educación Médica, volumen 16, número 1, páginas 93 a la 99, con este doy. Y aquí tenemos la introducción. Dice, las actividades cotidianas de la vida moderna se han transformado profundamente con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, Internet y las versiones modernas y portátiles de equipos de cómputo más sofisticados y poderosos. La integración de estos elementos con nuestro trabajo y actividades personales ha permeado a todos los niveles, por lo que cada vez es más fácil delimitar la separación entre un dispositivo de hardware y su correspondiente software, entre la información y el conocimiento que poseemos individualmente como personas y aquellos que existen de manera difusa en la. Los dispositivos electrónicos portátiles y su conectividad inalámbrica al saber humano y la sociedad del conocimiento se han convertido en verdaderas extensiones de nosotros y han producido una revolución sin precedentes en la manera como nos comunicamos e interactuamos. Y yo voy a hacer una cita parentética, pero parafraseando. Entonces, lo que yo pongo es, actualmente los médicos no están exentos del uso de dispositivos de comunicación informáticos en su práctica médica, porque eso es lo que yo digo, eso es lo que yo pienso que Mendiola en 2015 en esta introducción está diciéndonos, ¿de acuerdo? Es una cita parentética porque no menciono el autor, sino que simplemente pongo entre paréntesis el autor y el año, ¿ok? Otra forma de hacerlo es poniendo la página para que quede plenamente claro de en dónde está eso, ¿de acuerdo? Actualmente los médicos no están exentos del uso de los dispositivos de comunicación informáticos en su práctica médica, abro paréntesis, Mendiola, 2015, página 93, ¿ok? ¿Se acuerdan lo que les decía yo? ¿Qué tal que en realidad mi paráfrasis está muy forzada? Tal que en realidad mi paráfrasis no es tan correcta o tan cierta. Si tú eres revisor, tendrías que decirle al autor que ponga la página para que los lectores juzguen si tu paráfrasis es acertada o no. Esta es una cita narrativa, fíjense. De acuerdo con Mendiola, lo lleva paréntesis, actualmente los médicos no están exentos del uso de dispositivos de comunicación informáticos en su práctica médica. Y el año se puede poner por varias partes, ¿de acuerdo? Lo podemos poner ahí. De acuerdo con Mendiola, coma. Y aquí ponemos, por ejemplo, el paréntesis. ¿De acuerdo? Esto es correcto, ¿de acuerdo?
De acuerdo con Mendiola, actualmente los médicos no están exentos del uso de dispositivos de comunicación informáticos en su práctica médica, 2015. Y también lo podemos poner así, ¿de acuerdo? De acuerdo con Mendiola, 2015. Y también podemos poner la página. ¿De acuerdo? Así. Depende de cada uno de ustedes la decisión sobre cómo se puede hacer. Las tres formas que mostré son correctas. ¿Ok? Muy bien. Esa es una paráfrasis. Nosotros vamos a decir en nuestras palabras qué es lo que pensamos que el autor que vamos a citar nos está transmitiendo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta o duda con paráfrasis? Ujú. Ok. Ahora vamos a ver. Ya está. Vamos a ver citas cortas. Una cita corta es de menos de 40 palabras. En este caso tenemos de este autor, Rincón, Cruz, Cheu y Chaparro, de 2010, La ingeniería biomédica en Colombia, una perspectiva desde la formación del pregrado. Como pueden ver, el título no lleva cursivas. La revista sí, Revista de Ingeniería Biomédica va en cursivas, volumen 4, número 7, páginas 32 a la 34, el link en donde se encuentra. Leemos la introducción. El propósito de este artículo es contribuir a las reflexiones sobre el desarrollo de la ingeniería biomédica en Colombia, presentadas en el volumen 3, número 5 de esta revista. En el segundo párrafo dice, de manera textual, existe un amplio número de definiciones alrededor del término de ingeniería biomédica y bioingeniería. Y esta es mi cita parentética. Entonces, yo puedo simplemente en cita parentética comentar. Existe un amplio número de, así, copiar, literalmente. Abro comillas y transcribo, literalmente, todo el texto que pienso que me puede ser útil, siempre y cuando sean menos de 40 palabras, van dentro del mismo texto. Aquí, lo que tenemos que cambiar es que el párrafo no va con sangría francesa, sino que el párrafo debería de ir en primera línea a 1.25. ¿Está? Y lo mismo para este. Bien, ahí está. Entonces aquí tengo una cita parentética. Transcribo literalmente entre comillas el texto de este material, que es del segundo párrafo. Cierro comillas, doy un espacio, abro paréntesis, pongo Rincón et al. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 autores. Cuando son 2 autores, todo el tiempo voy a poner Rincón y Cruz. Pero si son más 3 autores o más, desde la primera cita va Rincón et al. El nombre del primer autor y los otros colaboradores. ¿Ok? Et al, punto. Coma. 2010, coma, página 24. Acuérdense que lo que habíamos dicho. Si pongo una cita textual de menos de 40, va a ir entre comillas, de menos de 40 palabras, va a ir entrecomillada. Por lo tanto, sí es obligatorio que pongan el número de página. Sí puede pasar que estemos copiando un artículo académico de una revista que se publica exclusivamente digital, no en PDF, sino en un sitio, y a lo mejor ahí no tiene páginas. Entonces no ponemos páginas. ¿De acuerdo? Pero en la mayoría de los casos, sí llevan páginas y por lo tanto se pone la página. Si es una cita narrativa, vamos a escribir así. De acuerdo con Rincón y colaboradores, abrimos comillas, existe un amplio número de definiciones alrededor del término de ingeniería biomédica y bioingeniería, espacio, el año y la página. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se coloca una cita corta, menos de 40 palabras, que son citas literales, ¿de acuerdo? Que se está transcribiendo de forma literal el texto completito. Y así es como se cita. Muy bien. ¿Preguntas o dudas con citas cortas? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a lo siguiente. Las citas cortas se utilizan normalmente en 2 momentos. Al principio del párrafo para dar soporte al siguiente argumento que vamos a dar, o al final del párrafo para dar conclusión al argumento presentado. Recomendaciones. Un párrafo, una idea.
es incorrecto poner en un mismo párrafo dos ideas diferentes con dos citas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es esta. Tienes dos citas de dos autores que piensan lo mismo acerca del argumento que estás dando. Ah, bueno, pues cada cita en un párrafo diferente, ¿de acuerdo? Por su lado, Rodríguez menciona, en concordancia con los resultados de esta investigación, ¿qué tal? Siguiente párrafo. Del mismo modo, Juárez señala que coincide con Rodríguez y con los resultados encontrados en esta investigación por tal y cual cosa, ¿de acuerdo? Aunque pareciera ser la misma idea, son dos diferentes momentos o dos diferentes apoyos empíricos a los resultados de tu investigación, por eso se ponen en párrafos diferentes, ¿ok? Bien. Ahora nos pasamos a las llamadas citas en bloque. Son de más de 40 palabras. ¿Ok? Aquí tenemos Mercado Cruz y Sánchez Mendiola. Son dos autores. ¿Ok? El material es de 2020 y el material se llama El residente como educador en urgencias, una evaluación de sus necesidades educativas. En la revista de Investigación y Educación Médica, en este caso solamente hay el volumen 33. No hay número. Recuerden que el número tendría que ir entre paréntesis, pero no hay, ¿ok? Entonces no va así. Y aquí esto no debe de ir con cursivas, ¿ok? Entonces este es volumen, no hay número, y las páginas de la 7 a la 17. Y viene el doble, ¿ok? Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una cita en bloque es copiar el texto, más de 40 palabras, idéntico a como aparece en el material. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí vamos a tomar, dice, esta es mi cita en bloque, ¿ok? Son más de 40 palabras. ¿Listo? Según diversos estudios, la adquisición de habilidades docentes. Y eso encontramos aquí, segundo párrafo. Según diversos estudios, la adquisición de habilidades docentes puede mejorar la competencia clínica, la relación médico-paciente y las habilidades de aprendizaje, autorregulación, comunicación y metacognición. La evidencia disponible en la literatura apoya el uso de intervenciones específicas para mejorar la competencia docente de los residentes. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo una cita parentética. Comienzo mi texto con el formato normal, sangría en la primera línea, márgenes de 2.54 de cada lado, alineado a la izquierda. Esto no es un texto que esté justificado, sino que está alineado a la izquierda, y comienzo con lo que yo pienso. Las habilidades docentes han sido identificadores como potenciadores de las habilidades médicas y de atención al paciente. Se ha sugerido que es importante el desarrollo de las habilidades docentes en los médicos como medio de intervención de las competencias de los médicos residentes. Dos cosas. Primero, tu redacción, siempre debe ser en voz pasiva, ¿ok? Así, se ha sugerido, ¿ok? Se sugiere. No escribimos cosas como pensamos que sucede tal cosa, encontramos que sucede tal cosa. No, en un artículo científico se utiliza la voz pasiva y se dice se encontró, se piensa que. ¿Ok? Entonces, así es como se redacta en formato APA. Entonces, esto es texto mío, ¿ok? Lleva sangría, primera línea, 1.25, alineado a la izquierda. Y después viene lo que voy a copiar completito como una cita en bloque de más de 40 palabras de forma parentética, ¿ok? Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a mostrar la regla. Ok. Muy bien. La regla. En una cita en bloque, todo el párrafo de más de 40 palabras que consiste en mi cita va a ir con sangría en todas las líneas de 1.25. ¿De acuerdo? Vean que el margen, lo que hicimos con el margen de esta cita en bloque, fue recorrerlo para todas las líneas para que coincidiera con la sangría. ¿Ok? Listo. Ya no lleva más sangría este párrafo. ¿De acuerdo? Solamente se acortó el margen. Entonces lo copio. No le pongo tampoco comillas. ¿Ok? Simplemente lo copio. Una vez que acaba la cita, se pone punto y entre paréntesis los autores.
Mercado Cruz y Sánchez Mendiola. Como se dieron cuenta, son dos autores, por lo tanto, en todas las citas vamos a tener que poner Mercado Cruz y Sánchez Mendiola, el año y, por supuesto, la página, porque estoy haciendo una cita literal. Es decir, se está copiando todo el texto completo. Y ya continúo con mi texto abajo. Es por lo anterior que esta investigación busca contribuir al reconocimiento de las habilidades docentes en la educación médica de urgencias. Entonces, ya comienzo otra vez con sangría solamente en la primera línea y alineado a la izquierda. Muy bien, esta es una cita en bloque, más de 40 palabras, y se acomoda de esta manera sin comillas y va en un solo párrafo, normalmente, con las características de que el margen de toda la cita es de 1.25 más hacia la izquierda que en el margen del texto normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta o duda con las llamadas citas en bloque de más de 40 palabras? ¿No? Bien, de acuerdo. No solamente se pueden hacer parentéticas, sino también narrativas. Ejemplo, las habilidades docentes han sido identificadas como potenciadores de las habilidades médicas y la atención al paciente. Me quito aquí, excelente. Mercado Cruz y Sánchez Mendiola han sugerido que es importante el desarrollo de las habilidades docentes en los médicos como medio de intervención de las competencias de médicos residentes. Entonces, aquí ya cité a los autores, no el año, ¿ok? Y entonces pongo mi cita en bloque y ya no voy a poner a los autores aquí, solamente el año y la página. Ya no pongo los autores aquí porque ya los nombré en mi párrafo, ¿de acuerdo? Cuando no nombro a los autores en mi párrafo, entonces es una cita parentética y se van a poner los autores, el año y la página dentro del párrafo con el margen con el margen más estrecho que estoy utilizando para la cita. ¿De acuerdo? Después de la cita, del punto, comienzo con mi texto normal otra vez, con sangría solamente en la primera línea. Y las llamadas, por último, bueno, ¿alguna pregunta o duda con las llamadas citas en bloque? ¿No? Muy bien. Y por último, las llamadas citas indirectas. No se deben de utilizar de preferencia. Una cita indirecta es cuando yo no tengo el autor original de un comentario, sino que yo vi ese comentario de ese autor en otro material. Es decir, estoy como diciendo, dice Juanita que Pedrito dijo que tal cosa, ¿de acuerdo? Entonces, esas son citas indirectas y debe de tratar de no usarse, particularmente en una tesis de grado, particularmente en un artículo científico, no deberían de haber citas indirectas, ¿de acuerdo? Se acepta, se tolera, digamos, para trabajos académicos de estudiantes de licenciatura que no son con motivo de certificación, por ejemplo, de grado, sino un trabajo de materia, se le aceptaría que tenga citas indirectas. Tesis de maestría, bueno, tal vez de maestría. Tesis de doctorado, definitivamente no. Artículos científicos, definitivamente no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cita indirecta de tipo parentética. Su único criterio para juzgar es que las ideas nuevas deben parecerse a las viejas. Esto lo dijo Whitehead en 1911, pero yo no tengo el libro de Whitehead, sino que lo estoy citando de Kerlinger y Lee de 2002 en la página 4. La cita es correcta, ¿ok? Solamente que, como les decía, si es una tesis, no se debería de utilizar. Si es un artículo científico, no se debería utilizar. En un trabajo académico, está perfecto. ¿De acuerdo? Y aquí viene la cita narrativa. De acuerdo con Whitehead, su único criterio para juzgar es que las ideas nuevas deben parecerse a las viejas. Abro paréntesis, 1911. Whitehead dijo eso en 1911 y yo no tengo el libro de Whitehead de 1911. Lo encontré citado en Kerlinger y Lee en el año 2002 en la página 4. Y ahí está la cita. ¿De acuerdo? Bien. Esas son las citas indirectas. La única aclaración es eso. De preferencia en artículos científicos, tesis de maestría y doctorado no deberían de utilizarse. En artículos académicos, en trabajos académicos, no hay problema si se utilizan. ¿Ok? Bien. Eso sería todo por el día de hoy. En cuanto a los contenidos, para que no se me vayan, tengo que compartir algunas cosas más, pero es breve. Solamente quisiera yo saber si hay alguna pregunta o alguna duda respecto a referencias y citas. No, perfecto. Bueno, entonces
Continuamos nada más con unas observaciones. Nuestros materiales, me preguntaban hace un momentito, bueno, están en la carpeta que dice semana 5 citas y referencias. Los archivos que vamos a utilizar están aquí, en la carpeta que dice citas y referencias en Moodle. Ya tienen cargada la actividad 3 de la semana 5, que tiene un valor de 20%. En realidad es básicamente nuestra última actividad. Y con esto ya terminamos en torno a las actividades este módulo. Solamente faltaría la asistencia de la semana 6. En la semana 6 no voy a dejar actividad, solamente la asistencia. Y vamos a tener una invitada que es autora, que es editora y que es revisora de artículos académicos, ¿ok? Entonces, les pido por favor que no falten la siguiente semana para que podamos aprender de nuestra invitada. Entonces, ya están los materiales aquí. La actividad es esta. Este es un documento de Word en el que tienen que hacer ustedes mismos sus referencias, ¿de acuerdo? Les compartí un libro, la portada de un libro, para que hagan la referencia de ese libro. Les compartí de un libro editado, la página de copyright. Esta es la página de copyright del libro editado y aquí vienen los datos de un capítulo de ese libro editado. Les compartí el link de un artículo de revista científica de un autor, de un artículo de revista científica de más de un autor, de una tesis, de un informe, de un video en YouTube y de un estado de Facebook. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio. Hay que hacer las referencias de todo lo que viene en esta tablita. ¿De acuerdo? Lo hacen y tienen toda la semana para enviar el documento. Me lo envían durante la semana y en el ejercicio, dicen así, en el ejercicio empezarán a salir las dudas. Claro que sí. Si salen dudas, ya saben, con todo gusto, en el chat de WhatsApp del grupo me comparten sus dudas. Sirve que la duda de uno retroalimenta a todos los demás. Entonces, cualquier duda que tengan, con mucho gusto me lo envían por el chat de WhatsApp. Lo mismo, por favor, recuérdenme el tema de las personas que no han podido descargar documentos, videos, etcétera, de nuestro Moodle. Por favor, mándenme un mensajito para que no se me olvide hacer la carpeta compartida y todos tengan los documentos en una misma carpeta. ¿De acuerdo? Adelante, Yasmin. Profe, para esta semana sería solamente esta actividad o tenemos que llenar también el enlace de asistencia. Sí, también hay que, dice, profe, yo no tengo este chat, pero le mandé correo. Es que no me ha llegado el correo, Rocío. Mm, mm, por favor, dile, Rocío, a Fer que si te da el enlace del chat de WhatsApp, si no te vuelvo a poner mi correo aquí, y permítame un segundito, Yaslin, ahorita le digo. Eh, Bueno, les comparto a todos mi dirección de correo por si cualquier cosa, en el caso de Rocío, para que me recuerde de hacer esa carpetita. Y ahora, contestando a Yaslin, sí, tenemos la actividad para esta semana que tiene un valor de 20% con el documento que les acabo de enseñar. Y por último, tenemos nuestra participación y asistencia, que les comparto también en el chat, el link con el formulario de Google para nuestra asistencia y participación de este día. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias, Yaslin, por recordarnos. Capaz que se me olvidaba y no poníamos el enlace. Entonces, ya tienen el enlace para que puedan acceder a él y realizar su asistencia. ¿Okay? Como saben, son 2, 3 preguntitas muy sencillas que pueden contestar ahorita mismo en unos 5 minutos y ya nos olvidamos de esa parte. Bien, de mi parte ahora sí, eso sería todo. Si no tienen preguntas o dudas, nos estamos viendo la siguiente semana a la misma hora, a las 10 de la mañana, para nuestra última sesión. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto. Bye, bye. Gracias. Ok. Y detengo la grabación.